que este sea tu caso, que seas mujer y tienes 57 años o más, o seas hombre y tienes 62 años o más. ¿Crees que ya tienes las 1.300 semanas para poder acceder al reconocimiento de tu pensión de vejez? Por tal motivo te vas muy tranquilo para Colpensiones y solicitas que te reconozcan dicha pensión. Pero resulta que Colpensiones te niega la pensión toda vez que no aparecen unas semanas en la historia laboral. Déjame decirte que aquí tenemos un par de alternativas que podemos echarle mano para buscarle una solución a esta problemática. Pero ojo, todo depende si efectivamente la empresa te afilió o no te afilió a Colpensiones. Te voy a empezar hablando entonces acerca de qué podemos hacer si la empresa sí te afilió a Colpensiones. Aquí voy a hacer un paréntesis para que tengas muy presente que antes de explicarte todo esto, es obligatorio que sepas que al menos debes de tener ya sea una copia de ese contrato laboral o una certificación laboral o esos desprendibles de pago. Pues si no tienes nada, entonces nada vamos a poder hacer. Ni yo, ni ningún abogado te va a poder ayudar a reclamar dicha pensión. Pero si por el contrario tú cuentas o dispones de esa documentación, entonces ya podemos entrar a mirar la posibilidad de reclamar esos derechos pensionales. Ok, si la empresa efectivamente sí te afilió a ti a Colpensiones, tienes dos alternativas. La primera es solicitar la corrección de la historia laboral y la segunda es la recuperación de las semanas cotizadas. ¿Cuándo procede esa corrección de la historia laboral? Ok, lo primero es que la empresa te tuvo que haber afiliado a Colpensiones. Aquí no importa si la empresa existe o no existe, pero sí tuviste que haber estado afiliado en Colpensiones. ¿Qué es lo que pasó? Cuando se creó Colpensiones, que se tuvo que trasladar toda esa información correspondiente a la historia laboral de los afiliados, como todo eso se sistematizó, hubo mucha información que se perdió, mucha información que se embolató. Por tal motivo, de ahí nace esa exigencia de Colpensiones cuando le dice a usted, señor afiliado, venga, demuéstreme así sea a través de un contrato laboral, desprendibles de pagos o una certificación laboral, que usted sí estuvo vinculado para dicha empresa durante ese determinado tiempo, ¿cierto? Entonces mira que aquí sí hubo afiliación, sí hubo pago de aportes, pero Colpensiones embolató esas semanitas y perdió esa información. Qué lamentable. Pero entonces tú tienes que entrar a decirle a Colpensiones, mire señor Colpensiones, ustedes están equivocados, ustedes son los del error, porque efectivamente yo sí estuve trabajando para esa empresa durante ese tiempo y aquí está la prueba de eso. Eso es por una parte. La segunda parte, la cual me parece un absurdo y muy irrisorio por parte de Colpensiones, es que a través de la recuperación de semanas te da la oportunidad a ti como afiliado que saques la plática de tu bolsillo para que pagues esas semanas que te hacen falta para ellos poderte reconocer esa pensión de vejez. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí efectivamente la empresa también te afilió a Colpensiones, pero como fue una empresa de esas irresponsables, no realizó el pago de los aportes a pensiones y se constituyó en mora. Y lamentablemente pues la empresa ya no existe. ¿Qué llega a pasar? Como Colpensiones es tan caritativo y tan bueno con todos sus afiliados, lo llama a usted señor afiliado y le dice, venga señor afiliado, no se preocupe, pague esos aportes que no realizó la empresa para que nosotros podamos reconocerle la pensión de vejez, esos aportes que a mí me correspondía cobrarlos y no los hice. Entonces esa es la segunda alternativa, para que quede claro. En la primera es cuando hubo afiliación, hubo pago de aportes, pero Colpensiones perdió la información o embolató esas semanitas. Y la segunda es cuando hubo afiliación, pero la empresa no realizó el pago de los aportes. Y Colpensiones, de manera irresponsable, no realizó la acción de cobro correspondiente y por ende te dan a ti la posibilidad que de tu bolsillo saques la plática para pagar esos aportes que la empresa no pagó a pensiones. Miremos ahora entonces qué es lo que nosotros podemos entrar a hacer cuando la empresa no te afilió a Colpensiones. En este caso, lo que primero hay que entrar a hacer es revisar si la empresa existe o no existe. ¿Por qué? Porque si la empresa existe, lo que hay que hacer es entrar a demandar directamente a la empresa. ¿Para qué? Para que el juez ordene que esa empresa cancele el cálculo actuarial. ¿Y qué es ese cálculo actuarial? Listo, como fue una empresa irresponsable que omitió el deber de realizar los aportes a pensiones, entonces si tú trabajaste, por ejemplo, unos 3 años en dicha empresa, al día de hoy
cuánto corresponden esos 3 años que la empresa no pagó en aportes a Colpensiones, para que le entregue esa plática a Colpensiones y Colpensiones te pueda a ti reconocer tu pensión de vejez así tranquilamente, sin mayor problema. Aquí no hay problema porque la empresa existe. Esto es muy sencillo. El problema es cuando la empresa no existe y te estarás preguntando, entonces ya no puedo hacer nada, todo lo perdí, ¿qué voy a hacer? Me jodí. No, déjame decirte que no todo está perdido. Si al menos tú tienes una copia de ese contrato laboral, tienes desprendibles de pago, tienes certificación laboral, déjame decirte que Colpensiones tiene la obligación legal y constitucional de reconocerte la pensión de vejez. Y te estarás preguntando, ¿pero cómo es posible que me reconozca la pensión de vejez? Sí, es cierto, es real. A través del pronunciamiento de la Corte Constitucional en su sentencia T064 del 2018, la Corte se pronunció diciendo lo siguiente. Esto te lo voy a leer. Dice el pronunciamiento: cuando ha sido demostrado el vínculo entre un empleador y una persona afiliada al régimen de prima media con prestación definida, Colpensiones tiene el deber legal y constitucional de reconocer las semanas que no fueron declaradas ni canceladas por el empleador, ya sea por la ausencia de afiliación o por la mora en el pago de las cotizaciones, tal como lo señala el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 del 2003, parágrafo 1, literal D. Y presta mucha atención porque esta es la parte más importante, la parte más interesante. Habilitándose a perseguir el pago del cálculo o título actuarial correspondiente, so pena de desconocer las garantías y usos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna y a ese mínimo vital, y no pasarle dicha carga a los afiliados, ni más faltaba, ¿cierto? Toda vez que las administradoras de fondos tienen la obligación de efectuar el cobro de las semanas laboradas a los empleadores. En pocas palabras, Colpensiones tiene la obligación de realizar esa acción de cobro cuando los empleadores están omitiendo su obligación de realizar los aportes a pensiones. Si Colpensiones de manera irresponsable no adelanta esta acción, no es una carga que tú como afiliado estés obligado a soportar. Por ende, Colpensiones tiene la obligación legal y constitucional de reconocerte tu pensión de vejez. Entonces, si tú estás seguro y eres consciente de que al menos trabajaste esos 25 años que se encuentran cotizados en Colpensiones, ve a Colpensiones y reclama tu pensión. Es obvio que Colpensiones te la va a negar, pero a partir de esa negativa nosotros podemos entrar a trabajar para reclamar tus derechos pensionales, ya sea por medio de una demanda a través de un juez, o si tu caso es especial podemos procurar reclamarla a través de una acción de tutela. Recuerda que si este es tu caso, contáctanos, no dudes en comunicarte con nosotros, te brindaremos la asesoría que requiere, porque somos asistencia legal personalizada, tu mejor defensa y amigo jurídico. Tus intereses son nuestros intereses y nuestra prioridad. Si conoces a alguien que le sirva esta información, te invito a que por favor compartas este video. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final. Hasta un próximo video.